gobierno de la Ciudad de México anunció que máximo en un mes estarán dando a conocer nuevas bases y normativas para que empresas interesadas en administrar la Feria de Chapultepec participen en una licitación internacional y el ganador pueda abrir el parque lo antes posible. Quien tenía concesionada la feria actuó de manera irresponsable. Ayer la Procuraduría informó que no fue un accidente, sino que por falta de mantenimiento de este juego ocurrió este lamentable incidente. También indicó que se apoyará a los trabajadores de la feria que por el cierre se han quedado sin empleo. Sheinbaum Pardo refrendó los resultados de los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia Local. Las investigaciones continúan y las denuncias contra quien o quienes resulten responsables en materia penal también continúan con la finalidad de hacer justicia a las 2 víctimas mortales del accidente y a las 2 jóvenes heridas. Nosotros notificamos la semana pasada a esta empresa que había sido terminado su permiso y también tenemos información que la empresa ya reconoció y con un notario que nosotros dimos por terminada este permiso. También se informó que se abrirá una consulta en el portal plazapublica.cdmx.gov.mx para que la ciudadanía decida en conjunto con el gobierno de la ciudad qué parque de diversiones quieren en Chapultepec. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.